La nata dice cosas estúpidas sobre mí, se está poniendo picante. Y no me importa nada. No me importa la opinión de la nata. Está picante, el canciller en inglés es más picante que en castellano. I think that la nata is a dickhead, so, and I don't think la nata is a dickhead. Dickhead, no sé, me perdí ahí, Bueno. Creo que la nata es cabeza. No. Pero bueno, I don't think he cares what I think, so it's a free country that. ¿Dijo lo que dijo? Dije, yo estoy siendo censurada en mi traducción porque... ¿Vos estás siendo censurada? No te censures. Me estoy país libre. Okay. Señores, muy bienvenidos. ¿Cómo Jonito, le va? ¿cómo estamos? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Todo Bien. tranquilo? ¿Cómo andamos, Johnny? ¿Cómo es el insulto que me gusta? ¿Cuál? El de Cafiero, ¿cómo es? El Dickhead. 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 Ahí está. Dickhead. Qué bien, qué bárbaro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, diputado? Tal, Johnny? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien, Javier? Todo Tenés muy bien. libros ahí, viniste con todo. le traje un presente. ¿para mí? Bueno, Sí, muchas gracias. ¿Está firmado? Javier Milei. No solo firmado, se El lo he camino dedicado. libertario. Ahí está, muchas gracias. ¿Está dedicado? Obvio. Para Personaje Jonathan también, Viale, Javier. con gran admiración. Muchas gracias, Javier. Un lujo, un lujo. Ahí está, mira. Firmado y todo. ¿Cómo le está yendo al libro? ¿Bien? Se ve ahí. En 5 días nos llegamos a colocar como 6º libro más vendido de la Argentina. Epa, muy bien, muy Así bien. que parece que el camino libertario está atractivo. Amigo Sucho, querido, ¿cómo estás? Placer saludarlos. No, el placer es nuestro que estés acá. ¿Todo Al tranquilo? contrario, todo muy tranquilo. Estamos complicados, ¿no? Con el nivel de este canciller, o es más profundo que Cafiero. Vos siempre hablás de la crisis moral, ¿no? Yo creo que vos, Johnny, estás marcando este tema y efectivamente me parece que el eje central de Argentina es la crisis de valores morales. Claro. Y lo que vos señalás también, que lo señalaste en tu editorial, el problema es que estos son amorales, o sea, ya ni siquiera tienen conciencia de ello. Porque digo, si es un inmoral, o sea, es como que está en contra de los valores. Bueno, Claro. digo, en algún momento tiene alguna noción, puede modificar, puede sentir vergüenza. No, ahora no puede sentir vergüenza. Claro. Porque es amoral. Entonces ni siquiera tiene conciencia de lo que hace. A mí me parece que lo de Santiago Cafiero agrediendo a un periodista me parece de una gravedad enorme, porque te puede gustar o no lo que hace un periodista. Si no te gusta, no le des notas, no hables con él, no sé, lo que vos quieras. Agredirlo. Pero además esa agresión que trata de esconder todo el escándalo que fue la presentación en Dubái, que eso es Claro. lo importante, digamos. Trata de tapar En vez de el decir, papelón "Mirá, la verdad, de... me equivoqué, Claro. pido disculpas a la gente, estoy vendiendo a la Argentina". A ver, ¿qué hacemos para que haya otro tema que... Claro. Un poquito igual, de humo, ¿no? igual les digo, eso es lo menos grave de lo que pasó. Claro, ¿Y qué eso es sería? lo menos grave. Es muchísimo más grave que para esa reunión estaba comprometida la reunión del presidente y había un montón de reuniones ligadas a eso. Claro. Y no fue. Eso es muchísimo más grave. Claro. Porque era una reunión donde se iba a tener que estar discutiendo condiciones para que inviertan en Argentina y se bajó, con lo cual eso es un desaire diplomático. Claro. Y bueno, después, a ver, si a Santiago Cafiero le quedaba grande la jefatura de gabinete, Sí, acá, sí. la Cancillería le queda... Yo te lo hago al revés. ¿A quién no le queda grande algo en este gobierno? A Cabandier no le queda grande ambiente. A Gómez Alcorta no le queda gigante el Ministerio de la Mujer. A Lamens no le queda gigante turismo. ¿Quién está capacitado A para Guzmán. su cargo? Bueno, Guzmán, Bueno, ni es hablar, un- no es sé. un- es Aníbal un- Fernández. Es un gobierno de incompetentes y eso, digamos, ellos se encargan de reafirmarlo con cada acción de gobierno. Entonces, te diría que no me sorprende, pero hay algunas cosas que vos las tenés que respetar. Me imagino, o sea, si fue tan malo como jefe de gabinete, que es algo que está más, digamos, vos lo podés tener más a la mano. Cafierito, digamos, con temas vinculados a las cuestiones internacionales. Por eso, digamos, o sea, Rusia invade Ucrania y tarda 5 días. Sí, no hablan nunca la guerra. Claro. Ahora, un tema que tocaste que es interesante. Vos estás armando un gabinete, en teoría, ¿no? Tu gabinete si fueras No, presidente. en teoría no. Lo estás armando. ¿Ya lo tenés? realmente. Ya lo tenés. ¿Tenés tu gabinete? En este momento tengo 4 ministerios armados. Ah, ¿quiénes son? El Ministerio de Economía, no, ¿sabes Ah, que bueno, le van a bueno. volver? O sea, si No, yo te pensé- digo quiénes son... Pero ya el nombre lo tenés. Ya lo tenés, No, por eso. no me lo digas. Pero además es un grupo. No este fin de semana, sino el anterior, estuvimos en mi casa discutiendo el diseño del programa económico para volver a O sea, crecer. vos ya Bueno, tenés un gabinete armado por si sos presidente el sí, año que claro. viene. Es que pará, me ¿y cómo parece una pensás? ¿Cómo los irresponsabilidad no elegís? tenerlo. ¿Cómo los elegís? ¿Cómo pensás? ¿Ya es un amigo? No, es en función del profesionalismo. Es decir, son
son personas por las cuales tengo mucho respeto intelectual y por ende, digamos, por eso los incorporo. Claro. O sea, entonces, para volver al tema, estuvimos, por ejemplo, 11 horas discutiendo y 3 horas la aplicamos a la discusión de la dolarización. Desde mi punto de vista, hay que ir contra el Banco Central, hay que eliminarlo. Tu guerra contra la inflación es eliminar el Banco Central. Y dolarizar, ¿no? Bueno, en realidad el proceso, no sé si les interesa, pero son 4 etapas. Primero, lo que vos tenés que tener es un sistema financiero que sea anticorridas. Entonces, eso la teoría económica lo conoce, se desarrolló durante la década del 30 en la Universidad de Chicago por 8 economistas, se llama banca Simons. Vos lo que haces es separar el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, vas, pues pagás un fee, tenés los billetes ahí, te sacás fotos si querés, lo abrazás, hacés lo que quieras. Y la banca de inversión, que es como el mercado de capitales. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un problema de malas inversiones, ¿cómo se recicla? Vía precios. Por lo tanto, queda encapsulado entre el portfolio manager, ¿sí? O el que maneja, digamos, el fondo, y los que invirtieron ahí, pero no se sociabiliza la pérdida. Una vez que vos tenés eso, te puedes ir a un sistema de banca libre, hacer que compitan, la hace, la paga. O sea, el que administra mal, paga el costo. Vos ahí lanzás una competencia de moneda. Los argentinos ya eligieron la moneda, el dólar. Sí. Bueno, una vez que se decidió eso, vos los activos del Banco Central los liquidás contra sus pasivos y después los cerrás. Y se acabó la inflación. Estás dolarizando la economía. La elección de la moneda es libre. Está bien. Pero de facto, de hecho. Exactamente. Peso, ¿no? Claro. Si vos podés comprar dólares. Desaparece el peso, porque vos liquidás la base monetaria contra las reservas líquidas y los contra nuevos títulos públicos para que, digamos, para limpiar el balance del Banco Central. Que dicho sea de paso, perdón, cuando vos mirás las LELIQs, en el fondo son la contracara de ¿qué? Que debería haber tomado el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Agarra, financia el déficit fiscal con emisión monetaria. ¿Y con qué lo rescata? Con deuda corta, con LELIQs. O sea, una locura, algo demencial. Bueno, por eso originalmente, en condiciones normales, debería haber sido ¿qué? Deuda pública. Por eso va contra deuda pública. Sucho, bienvenido, amigo, de vuelta. Primero vuelvo un poquito para atrás, si coincidís o no que falta capacitación en el periodismo, en el sindicalismo. Si en muchas áreas no todos estamos preparados. Mira, me meto y después voy a la economía. Sí, déjame un segundo elogiar un segundo a Javier en algo. Lo conozco hace muchos años, somos amigos. Y yo me acuerdo cuando le pregunté por qué te vas a dedicar a esto. A mí no me gusta y no estaba de acuerdo en lo que iba a hacer. Y porque lo quiero además. Me dijo, yo voy a dar una batalla cultural. Y que es un tema muy profundo de cultural. Y manifiestamente la discuten. Meritocracia. Ellos te la tiran abajo. Y ellos dicen, no sirve la meritocracia. No sirve. Déjame dar un ejemplo. Voy a meter a gente en el medio y sé que voy a quedar muy mal. Cuando yo vine a vivir a Buenos Aires teníamos un equipo de fútbol de marplatenses. Se llamaba Swim de Mar del Plata y jugábamos una división que se llamaba FACME y jugábamos Swim de Mar del Plata. Sí, claro. Perdíamos todos los partidos. Todo enganche. Todos. 4-0, 5-0. Todos Julián Álvarez. Todos, así. Sí. Nada. Entonces íbamos todos los sábados, perdíamos todos los sábados y estábamos en la última categoría y no había descenso porque estábamos en la última categoría y siempre últimos. No se podía bajar más. Entonces un día nos abrazamos y dijimos, reforzamos el equipo. Perdemos todo el sábado para perder todos los partidos 4-0. Y cuando dijimos reforzamos el equipo, pará. Entonces me tengo que quedar afuera yo. No, sigamos entre amigos. Entonces íbamos siempre últimos, pero jugamos entre amigos. Y otra cosa es algo de amigos. Yo creo que los puestos en Argentina, en muchos lados, pasa, quizás no soy quien para hablar de eso. Por eso le preguntaba si iba a meter a los amigos. El gobierno es un club de amigos. En muchos ámbitos, en muchas instituciones se llega por militancia. El Poder Ejecutivo es la consecuencia, pero no es que es muy distinto a otros poderes, porque un gobierno son 3 poderes. El judicial también. Judicial, legislativo, ni que hablar. Medios, el problema argentino es mucho más profundo, cultural, institucional, donde el mérito es el segundo plano, el profesionalismo es el segundo plano. Pero nunca habíamos llegado a que un presidente diga que el mérito no sirve, ¿no? Eso fue muy profundo. Pero agarrar cualquier institución, desde el PAMI hasta lo que fuera, ¿cómo son esos nombramientos? Pero también es culpa del resto de la sociedad como Casa Tomada o lo que fuera. En un artículo que robaba material de un libro del papá de él, de Tomás Bulat, que estamos como somos, yo hacía una pregunta también socialmente, ¿no? Cuando uno, por ganar un contrato coimea, por elude, etcétera, también viene la una batalla sociedad entre el lobo ventajero y el lobo trabajador. Exacto, el que más es. Y el punto es, creo que Argentina, y bueno, vos lo hacés, sé que Javier lo hace de buena leche, Santi, Lucas, todos, en el fondo es una batalla cultural, donde vos tenés que decir
el mérito, Perdóname, o sea, yo le tengo que educar a mis hijos. Todos tenemos un lobo ventajero adentro y un lobo trabajador, y a veces gana uno, a veces gana el otro. Sí, pero déjame decir algo en eso, porque vos también sentís que ese lobo ventajero de algún modo lo tenés que sacar porque decís, es un desastre. O sea, hoy se gasta muy mal en el Estado, Javier, corregime, pero se gasta muy mal. O sea, no solamente es alto, gastan mal. Entonces vos decís, ¿por qué me están matando todo el tiempo? El lobo ventajero es el que compra Blue, es el que trata de pagar menos impuestos. Pero vos decís, yo quiero pagar menos impuestos porque también lo que hacen es un desastre. Porque yo pongo un montón y no me vuelve nada. Exactamente, si fuera distinto, quizás la gente estaría más propensa. Gracias, Santi, en las clases, ¿no? En la facu, siempre preguntaba, ¿el supermercado mató al almacenero? Sí. ¿Y usted dónde hacen las compras? No, ¿por qué no compran en el almacén entonces directamente? Entonces, porque me queda más cerca. Claro, cada una de las actitudes es cómo somos nosotros al respecto. Y también uno deja que hagan. Uno en algún momento te van a dejar cuando reaccionás. ¿Cómo negocia un gobierno generalmente o cualquiera? Te voy a sacar hasta que al día que reaccionás, basta. Claro. Entonces, mientras que vos te dejás, los tipos avanzan. Es que es una sociedad que se deja. Sí, ahí yo quiero volver sobre el punto que levantó Sucho, que es muy importante. Porque me gusta mencionarlo acá, porque es el eje central. Si vos te fijás, la batalla es moral. Es decir, la batalla cultural es cargar de moral al diseño de la política. Si vos te fijás mis distintos discursos en la Cámara, mi primer argumento siempre es de índole moral. Ejemplo, ¿por qué estoy en contra de tomar deuda? Porque es inmoral. Porque implica cargarle la fiesta presente ¿a quién? A los que no votaron, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que nos nacieron. Tengo 1 minuto 50 segundos antes de que arranque Alberto y necesito que hablemos de esto en 1 minuto y 49 segundos. ¿Va a servir esto que va a anunciar ahora Alberto, la guerra contra la inflación? No va a servir porque, digamos, es la vieja receta que se viene probando desde el 2800 a.C. y siempre fracasó. Y si hay un lugar donde fracasó esa receta, es justamente en Argentina, porque desde que tenemos Banco Central, que Nacional y Popular, primero en 1935 mixto, después a partir de 1946 Nacional y Popular, que tenemos inflación, ¿sabés qué? En el único periodo que no hubo inflación fue cuando no había controles de precios, que fue durante la convertibilidad, justo cuando el dinero era endógeno. Y va a anunciar controles. Queda 1 minuto con 14. Se viene un fondo de estabilización. Lo que quieren hacer es, van a subir ciertas retenciones y con eso van a generar un fondo de estabilización, ampliar la canasta de precios cuidados. Eso es un poco lo que se viene en el discurso. Espera, que nos queda 1 minuto. Sucho, en este minuto que te queda. En 30 segundos, nada más, que lo vengo repitiendo. Sí. En todos los países del mundo desarrollados, quien maneja la inflación es su Reserva Federal o su Banco Central, porque ya reconocieron hace años que es una base monetaria, subiendo la tasa. Nunca, no conozco país que resuelva la inflación por la Secretaría de Comercio. Claro, o sea, no, la conclusión es, no estaría sirviendo. Vamos a ver lo que anuncia. ¿Qué más? Los primeros datos, y lo hablábamos con Javier antes, los primeros datos de las 2 semanas de marzo, todavía no se conoce, está cerca de 5,6% la inflación. O sea, me parece que es una guerra que empieza con un pie, con la pólvora mojada. 27 segundos. No tiene chance de que funcione porque niega la naturaleza monetaria de la inflación. Y además los controles de precios van sobre el nivel, no sobre la tasa, y la inflación es la tasa, y además vulneran los derechos de propiedad, con lo cual además lo que va a generar es desabastecimiento, escasez y mayores precios. Te quedás, habla Alberto, vos te libero porque tu mujer me mata. Está muy bien. Anda tranquilo, vos te quedás. Sí, yo me quedo. Escuchamos a Alberto, dale. Pueblo argentino. Anoche hemos dado un paso muy importante para empezar a solucionar otro de los enormes problemas de los que tuvimos que hacernos cargo. El Congreso de la Nación convirtió en ley el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Ha sido, a mi juicio, un momento histórico. Por primera vez, la refinanciación de una deuda con el Fondo Monetario Internacional se discute y se aprueba en el Congreso. Fue una decisión de mi gobierno que me enorgullece. Nunca más un presidente podrá endeudarse a espaldas de los argentinos y de las argentinas. Es también un día especial porque llegamos a esta ley con el consenso de legisladores de distintas fuerzas políticas que lograron encontrar un punto de acuerdo con responsabilidad democrática a una situación que así lo requería. Obtuvo una abrumadora mayoría en las 2 cámaras del Congreso. Pero llegamos hasta aquí también con el consenso y el apoyo de gobernadores y gobernadoras, organizaciones sociales y dirigentes de muchos que comprendieron la gravedad del momento y unieron su esfuerzo y sincero reconocimiento. Una vez más, la convicción y el trabajo responsable ha servido para superar desafíos que se nos imponen. Así lo hicimos también cuando debimos enfrentar la pandemia, cuidando la salud de los argentinos y argentinas y llevando adelante el plan de vacunación más grande de la historia. Hoy el mundo observa el enorme esfuerzo que fuimos capaces de hacer. Estamos actuando cada día
en pos de la recuperación de la economía que viene demostrando un crecimiento sostenido del empleo registrado, de las exportaciones y también del consumo. Nos ha tocado gobernar en un tiempo y en un contexto muy adverso. Hemos podido superar los obstáculos que se van viendo que lo hemos logrado. Muchos obstáculos todavía tenemos que cruzar. Tengo la certeza de que hoy, en este mismo momento, estamos enfrentando un momento bisagra de la historia argentina. Me doy cuenta que hoy se suman nuevas tensiones a viejos desafíos o no pudimos encarar. Es un fenómeno y casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido. Ha sido un callejón recurrente, ser imposible salir. Hemos visto paquetes, grandes anuncios y también los vimos fracasar una y otra vez. Llevamos 10 años consecutivos con una inflación de 2 dígitos. Cuando asumí mis funciones en diciembre de 2019, Argentina registraba una inflación que orillaba el 54% anual. En el 2015, quien me precedió en la presidencia, aseguraba poder resolver el problema de la inflación, aseguraba que era muy sencillo hacerlo. Lo cierto es que se equivocó. Profundizó notablemente el problema y dejó revelando una inflación anual promedio de casi el 41%. Resolver el problema de la inflación en Argentina nos exige revisar nuestra experiencia, comprender la complejidad que tiene y darnos un camino de salida en el que todos nos comprometamos. El acuerdo que alcanzamos con el Fondo Monetario Internacional nos permite comenzar a ordenar las variables macroeconómicas centrales en la lucha contra la inflación, que es, como lo decimos siempre, un fenómeno multicausal. Para atacarla, debemos acumular reservas, mejorar el crédito público, desacoplar los precios internos de los internacionales, trabajar sobre las políticas de ingresos y precios al mismo tiempo y tomar una batería de medidas en las que múltiples son imprescindibles. Este punto de partida nos permite que Argentina pueda contar con más reservas y calmar las expectativas de devaluación que algunos generan solo mirando su propio provecho. Fortaleceremos nuestras reservas y podremos terminar con los que siembran expectativas devaluatorias que solo aceleran la inflación. También nos permite mejorar la posición de nuestro país con el resto del mundo y fortalecer proyectos de inversión a la inserción de nuestras empresas en el mundo global. En estos 2 primeros años de gestión, en cada país que visité, se encargaron de advertirme la importancia que tenía que Argentina tuviera regularizada su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso era necesario para que las empresas argentinas pudieran acceder al crédito. Ahora podemos desatar todas las oportunidades productivas, podremos financiar el gasto de capital de nuestro gobierno con organismos internacionales y bilaterales, así como también seguir fortaleciendo el financiamiento interno. Esto nos permitirá menos de la emisión monetaria de nuestro Banco Central, una mejor fortaleza. Esto no será suficiente. Necesitamos también fortalecer las expectativas. Esto solo lo conseguiremos si somos capaces de sentarnos en torno a una misma mesa, construyendo los entendimientos necesarios para construir el futuro. No podemos hacerlo mientras sigamos viviendo en un país en el que algunos, por las dudas, suben los precios con total desdén. No podemos seguir permitiendo que algunos aprovechen un momento de excepción para acumular ganancias en desmedro de la sociedad argentina. Para enfrentar esta batalla necesitamos del compromiso de todos y de todas. Este problema nos afecta como conjunto social que somos. Afecta a las empresas que no pueden planificar, pero también afecta a los bolsillos de las familias que no pueden llegar a fin de mes. Un problema que es de todos, se resuelve entre todos. Parte de la construcción de la solución. En las últimas semanas, otra situación se ha agregado para agravar este contexto inflacionario. El mundo se ha visto convulsionado por un hecho muy desgraciado. Todos los días vemos imágenes con su muerte y su devastación. Esta guerra afecta básicamente al país que sufre esta agresión y a sus habitantes. Allí están las principales víctimas, pero el impacto de la guerra se extiende bajo otras formas a todo el mundo. Es importante que se cómo nos afecta esta guerra. Sus consecuencias ya están en Argentina. Rusia y Ucrania son 2 países muy importantes en la producción mundial de cereales. Proveen casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y cerca del 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Entonces el conflicto termina afectando al mundo entero porque afecta a la producción de materias primas en nuestra alimentación cotidiana. Estoy hablando de la harina, del pan, de los fideos y decenas de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana. Rápidamente todos los países comienzan a procurar proveerse de ese bien y los precios rápidamente comienzan a subir. Hay un dato que les permitirá dimensionar la gravedad del problema. La tonelada de trigo estaba antes del 20 de febrero, el día en que estalló la guerra, menos de $300. El inicio del conflicto, inusitada, que lo llevó a niveles récords. En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días.
días, alcanzando valores superiores a $400 la tonelada. Escapa a semejante escenario. Tampoco la Argentina. El precio interno del trigo que se utiliza para el pan, comercializando en torno a los 26.000, 27.000 pesos por tonelada antes del 20 de febrero, se elevó rápidamente a valores superiores a los 30.000 apenas iniciado el conflicto. Hemos visto que superan los 35.000 pesos por tonelada. Esto claramente nos afecta y se suma a los muchos problemas que ya tenemos y que sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Está incidiendo negativamente y causando mayores problemas. Tengo el deber de advertirles que este contexto internacional complica más las cosas. La inflación es un serio problema para los argentinos y las argentinas. He escuchado decir que Argentina no debería tener problemas por ser un país productor de alimentos. Nosotros producimos muchos alimentos que consumimos en nuestros hogares, pero la formación de sus precios no depende enteramente de nosotros. Estos se forman en los mercados internacionales cuyos valores y seguirán haciéndolo y consecuentemente están presionando sobre los precios internos. He oído decir que esta guerra representa para la Argentina una oportunidad. Yo creo que una guerra, sin importar dónde ocurra, jamás puede volverse una oportunidad. Una guerra es siempre una mala noticia, una tragedia, pero también desde lo social y desde lo económico. Desde el punto de vista humanitario, ya lo hemos visto con las crudas imágenes que provienen desde Ucrania. Desde lo social, con la enorme crisis migratoria desde sus países vecinos. Y desde lo económico, ya empiezan a hacerse ver. Es por ello que, como presidente de la Nación, tengo la obligación y la responsabilidad de proteger de esas consecuencias económicas a la mesa de los argentinos. Garantizar la provisión de insumos para que la cadena de abastecimiento se cumpla. Y por otro, asegurar que los precios de los productos de consumo más relevantes sean accesibles para todas las familias argentinas. Ninguna familia permanecer pasivo, no hacer nada, tendría consecuencias muy claras. Haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinas consumimos. Y no se tratan de aumentos que lamentablemente padecemos debido al desorden macroeconómico que nos tocó afrontar, sino de un impacto que golpearía con subas inusitadas en la canasta básica. He tomado una decisión para proteger a los argentinos y argentinas de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio. He decidido constituir un fondo de estabilización con el objeto de evitar el traslado de esta suba del precio internacional, precio que pagan los argentinos y las argentinas. He instruido a mis ministros, tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Garantizar el pan en la mesa de argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando en esta emergencia. Pero es apenas una parte. He decidido que el Gabinete Económico se concentre desde este momento todas las medidas necesarias para enfrentar la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores, pero que no duden en aplicar todas las herramientas para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados sobre las medidas que se irán implementando desde este mismo momento. Estamos en una situación extraordinaria, soluciones extraordinarias. A los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil, una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación. Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios, de controlar y fiscalizar precios. Vamos a aplicar la ley de abastecimiento si así es necesario. Y vamos a utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios. Contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan, aún en situaciones complejas, sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentan instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos. No me voy a cansar de decirlo una y otra vez. Aquí nadie se salva solo. Escucharé sus propuestas y sus preocupaciones y le transmitiré los caminos que estamos recorriendo. Es hora que cada sector, cuál es su contribución a este momento crucial del mundo y de la Argentina, dialogando con cada gobernador y gobernadora, con cada intendente o cada intendenta, para que las medidas que adoptemos cada rincón de la Argentina. Necesitamos luchadores contra la especulación, luchadores contra la inflación en cada comercio, en cada mesa, en cada casa. Esta batalla necesita de cada uno de nosotros y nosotras. Vamos a consolidar nuestras reservas del Banco Central. Vamos a promover la inversión y la producción nacional. Vamos a mejorar el financiamiento de las políticas públicas. Vamos a profundizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para controlar los precios y mejorar los ingresos. Nos pusimos al frente de este problema que nos afecta a todos y a todas. Un problema de todos se resuelve entre todos. Debemos ser parte de la construcción de la salida. Nos pusimos al frente de los problemas en el 2020 y salimos a combatir la pandemia con una campaña de vacunación histórica. Nos pusimos al frente de la recuperación en el 2021 y logramos
un crecimiento económico superior al 10% con récords en industria, construcción, turismo, metalúrgica y muchos otros sectores. Después de haber resuelto la deuda insostenible con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, debemos defender nuestro desarrollo social y económico. Nos pondremos al frente en la lucha contra la inflación. Vamos a defender y proteger la mesa de las familias. Lo vamos a hacer juntos, entre todos y todas, confiando en nuestra fuerza y en nuestra perseverancia. Estamos en el camino correcto. Aunque tengamos que atravesar tiempos difíciles, vamos a construir de una vez y para siempre esa Argentina que soñamos. Lo miro a Pablo que está ahí, ya voy en el pase, tengo que meterlo 2-3 minutos de tanda muy cortito. Javier, ¿te vas a quedar? Sí, me quedo. ¿Qué tenés ahí en el Tomé notas de la cantidad de barbaridades que señaló el presidente de la Nación. Mostrá cámara, Digo, estos son, todo eso es lo que anotaste del discurso de... Sí, son todos los errores que cometió a lo largo del discurso. Pero no fue tan largo. No, fueron 18 minutos. pero tiene una productividad fenomenal para cometer errores. Es más, hay algo que es muy divertido. Dice esto como un fenómeno histórico. Y claro, mientras que tengamos un presidente que sigue diciendo estas estupideces, vamos a vivir con la inflación como un calvario de por vida. Bueno, quédate... Meto 2 chivos, no hay corte, voy con Pablo. Meto 2 chivos y voy con Pablo. Ese que está ahí es Kachanowski, ese que está ahí es Tetaz, este que está acá es Milei, todo con el señor Pablo Rossi. Ya ahora, un lujo, lo vamos a tener en el pase con el gran Pablo. Luz Azul, los mejores lácteos, quesos y picadas, sortea 100.000 pesos. Y como escuchaste, Azulina, la vaquita de Luz Azul, sortea su sueldo. Esto creo que algún político lo hace, ¿no? ¿Cómo haces para participar? Mira. Azulina sortea su sueldo, sortea 100.000 pesos todos los meses. ¿Cómo participar? Simplemente descargando el app de Luz Azul y hacer un clic. Quédate con lo que te hace bien. Quédate con Luz Azul. Tiene algo, ¿no? Sí, es la vaca de Milei. Es la vaca de Milei. Guarda colección de viñedos. No quiero decirlo yo, no lo quiero que lo diga mejor Javier Milei. Mira, ya está sentado Martín Tetaz, es un lujo esta noche. No, la con verdad, economistas impresionantes. Si no le sacamos punta a la economía esta noche, pero escúchame. Ya está Roberto Kachanowski, ya viene José Luis Espert, llega Nicolás del Pino, el titular de la Rural, para... Che, ¿qué es esto del Fondo de Estabilización? Bueno, pregúntale a Pino. Bueno. Sociedad Rural. Pero, a ver, Javier... ¿Qué hace así, Pino? Mira. Javier, querido, ¿este hombre conoce la inflación? ¿Sabe de lo que habla cuando habla de inflación? Mira, antes cuando era opositor del gobierno de Cristina, parecía que él entendía la naturaleza monetaria de la inflación y en sus declaraciones lo hacía. Ahora parece que se olvidó. O sea, yo tengo una lista de errores conceptuales que cometió. Por ejemplo, una de las cosas que arranca, la primera reflexión que hace en la inflación le echa la culpa a Macri, ¿no? El lápero Macri, sin mencionarlo. Bueno, lo decían. Pero lo primero que habría que decirle es que la emisión monetaria y la inflación hay un rezago de 18 meses. Usted emite ahora, el impacto está dentro de 18 meses. Digamos, no es fijo, pero digamos más o menos la regularidad empírica para Argentina. Si este gobierno lleva 26 meses, la culpa no es de Macri, la culpa es de este gobierno, primer punto. Segundo punto, si sigue con esta idea de que la inflación es multicausal, sí, ¿sabe cuáles son las multicausas? Son las distintas causas por las cuales usted emite para incrementar la cantidad de dinero. Esas son las multicausas. Yo leí ahí un meme, Johnny, Javi, son 12 causas. La emisión de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio. ¿Emitieron más de 2 billones de pesos el año pasado? Bueno, de hecho la base monetaria la incrementaron en un 100%. Y no solo eso, sino que además, desde que están, además aumentaron 300% lo que son los pasivos monetarios, que es la emisión monetaria esterilizada. Entonces, cuando vos mirás las expectativas de inflación, vos estás mirando todos esos pasivos monetarios que sabés que en algún momento se van a convertir en base. ¿Vos te acordás del famoso plan Platita? Que cuando pierden la elección de las PASO se desesperan y Goyán dice hay que poner más platita y tiran bicicleta, calefones, un montón de plata. Bueno, si vos recordás, en aquel momento nosotros presentábamos que los números de diciembre ya iban a venir con mucha emisión, muy abultados y además, además superaron las expectativas de lo que terminaron emitiendo. Es decir, entonces... O sea, hoy estamos pagando ese plan Platita. En realidad estamos pagando no solo ese plan Platita, estamos pagando, lo que venimos haciendo desde hace años, pero en especial este gobierno está pagando sus propias consecuencias. O sea, todo lo que pasó de 18 meses para acá es todo culpa del gobierno. Claro. Es decir, el gobierno emitió, el equivalente de 11 puntos del PBI en estos 2 años. Quieras o no, se te va a traducir
en inflación, y eso lo estás viendo, o sea, vos lo ves, por ejemplo, el último dato de inflación, ¿no? El 4,7. Digamos, si vos tomás los últimos 12 meses, venís al 53% con la inflación. Sí. Si tomás el último bimestre y lo anualizás, que ese 8,8, ya estás en el 65. Si tomás el último dato y lo anualizaras, digamos, para estar mirando la aceleración, estás en torno al 75%. Ahora, si vos, ¿sabés qué, Johnny y Javi? Vos sabés que en la Casa Rosada, mejor dicho, perdón, no, en el kirchnerismo, decían, este hombre se va a inmolar de nuevo, o sea, este hombre la va a chocar de nuevo. Este hombre es el presidente. ¿Por qué este hombre? ¿Por qué? Porque hace estos anuncios que no terminaron siendo, veremos mañana, pasado mañana, hoy no hay nada, no hay ningún anuncio hoy, y la inflación de marzo va a ser superior. Sí, claro. Entonces, va a anunciar algo que va a caer en saco roto, porque la gente en marzo va a tener la percepción de que la inflación sigue y nada de lo que están decidiendo ahora va a ayudar a bajarla. Ahí te demuestra lo que te digo, que se sobregiró, porque él no se da cuenta que va a anunciar una guerra que al mes siguiente la va a perder, porque como bien decís vos, la inflación de marzo va a dar 5. Exacto. Venimos de 4,7, va a dar 5. Suerte. A mí hoy alguien me dijo 6 y que ya... Sí, no sé, va a dar mucho, Entonces, el primer resultado de la guerra, la primera batalla la pierde. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? A ver, recién cuando se iba Sucho, esto la vamos a seguir, así que después le voy a preguntar a nuestros invitados, le diría, me voy a comprar pan. Sí, hay que toquear pan. Hay que toquear pan. ¿Por qué? Porque va a faltar. Porque va a faltar. O sea, cuando habla del mundo y del desafío mundial, ya no solamente tenés el desafío por aumento de precio, por la presión inflacionaria, también por la escasez. ¿Sabes cuánto porque subió? No va a haber qué comprar, ni siquiera vamos a tener los dólares para comprarlos. ¿Sabes cuánto subió el pan en la gestión de Alberto? 200%. 200 desde que Alberto Fernández es presidente. ¿Sabes cuánto subió el asado? 217%. Bueno. ¿Dónde está el asado? ¿Dónde está la mesa de los argentinos? Johnny, todo chamullo. Johnny, de lo único que habló, los alimentos, el pan, los alimentos. Perdón, ¿cómo? En la era de Alberto, en los 26 meses de Alberto, la inflación acumulada fue del 123%. Exacto. ¿Cuál fue el rubro que más aumentó? Prendas de vestir y calzado, 179%. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Va a hacer un fideicomiso para bajar el precio de los textiles y del calzado? Claro, hay que hacer un fideicomiso para todo. Restaurantes y hoteles aumentó el 149%. ¿Qué va a hacer? ¿Otro fideicomiso? Claro. Otros precios máximos, va a aplicar control de precios. Recreación y cultura es el tercer rubro. Claro. Aumentó 141%. Recién ahí llega alimentos con 132%. ¿Te cuenta que no entiende? ¿Sabes lo que estaría bueno poner? Yo, perdón a la producción si le hago lío, ¿no? ¿Vos te acordás ese histórico archivo de Alberto en TN? Sí. Cuando va y dice, el control, la cámpora, lo que decía Javier. Claro. Cuando estaba de opositor. Pero dígale a Cristina, dígale a Moreno que deje arreglar con los supermercados. ¿Te acordás de eso? El control de precios no sirve para nada. Mira, lo tenemos, fíjate. Dale. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó Alpón, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. Claro, ese es por ahí. ¿Por qué no manda a la gente de la Cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Brillante este señor. Tráiganlo a ese economista. ¿Cómo se llama ese? Sí, esa era la versión, digamos, de Alberto Fernández que recitaba Friedman. Ahora se olvidó. No, pero tía, hay que mandar a la Cámpora, al Banco Central, al señor Pese, para ver cuánto está emitiendo. No es mala. Pero a ver, hablemos un poquito. Ya que Alberto Fernández dijo zaraza, la verdad que este hombre en serio, sin apoyo político, con la oposición, lo voy a hablar con Esper, lo voy a hablar con Martín Tetaz, ¿la oposición hasta cuándo lo ayuda? Vos hablaste del tema, porque yo los venía viendo, muy interesante la mesa que habían armado. Explicó Javier cuál sería su idea de la... Ahora, una dolarización como respuesta al colapso de la demanda de dinero, Javier, ¿es imposible?
No, desde mi punto de vista no, o sea, porque de última estaría además manifestando las preferencias de los individuos. Es decir, los individuos ya decidieron que su moneda no es el peso. Y querer corregir otros problemas vía la inflación, o sea, vía la emisión monetaria, es, corregir un problema con otra herramienta. O sea, el problema de la inflación, que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del peso, tiene que ver con problemas en el Banco Central. Ahora, los otros problemas de los que después deriva la emisión monetaria se arreglan atacando los otros problemas. Si mi problema es que yo emito dinero para financiar el déficit fiscal, yo tengo que atacar el déficit fiscal. Y querer corregirlo con la emisión monetaria lo único que hace es cargarle ese ajuste sobre los que menos tienen, porque son los más perjudicados con la inflación, al margen de la distorsión que genera en el sistema de precios y lo que se pierde en términos de crecimiento económico. Por lo tanto, y la realidad es que, la verdad que desde que tenemos Banco Central en 1935 era mixto, pero a partir de 1946 se lo nacionalizó. La verdad es que ha sido una verdadera plaga, y en el único momento que no tuvimos inflación fue durante la convertibilidad, porque la cantidad de dinero, la oferta monetaria, estaba determinada endógenamente por la demanda de dinero. Javier. Entonces, pasado que se limpió la distorsión de precios de las dos hiperinflaciones posteriores, a los 18 meses ya no había más inflación. A partir de 1993, Argentina es el país con menos inflación del mundo. Ahora, si esto no sale bien, ¿qué inflación vamos? Yo lo leí a Kachanowski, después le va a preguntar Pablo, que hablaba de 3 dígitos, que es una posibilidad, dijo él, así no me... de 3 dígitos. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad, porque fíjate esto, cuando vos, por ejemplo, los procesos de evaluación, inflación, están liderados por una caída en la demanda de dinero, ¿cómo vendría a ser la lógica? Se te cae la demanda de dinero, te atacan el tipo de cambio, o sea, atacan la moneda, ¿sí? Eso hace saltar el precio de los transables, eso se manifiesta en la suba de los precios mayoristas, después los minoristas y después lo que tiene que ver con los salarios. Y esa es la dinámica que se te describe en la inflación. O sea, no sería una locura una inflación de 100%. No, es que ahora es lo que voy a decir esto. Entonces, ¿qué pasa? Vos no lo estás viendo, el primer impacto, porque no se va sobre el tipo de cambio oficial, sino que se va sobre la brecha. Pero, ¿cuál sería entonces el primer impacto? Entonces, el primer impacto lo ves sobre los transables. Ejemplo, lo podemos mirar en los alimentos. Claro. Sí, digamos que es un típico transable de Argentina y que tiene impacto fuerte sobre la canasta. Entonces, vos fíjate, 7,5. Eso anualizado está arriba del 130%, es 135%, ponele redondeándolo. Pero vos tenés una brecha del 100%. Cuando vos corregís por la brecha, que es inflación reprimida, la inflación en alimentos, que es el leading indicator, o sea, el que va primero, ¿sí? Estaría viajando arriba del 300%, o sea, en el orden del 340%. O sea, la posibilidad de la inflación en 3 dígitos es un dato. Claro, pero acá ya está el pero la guerra. Bueno, está bien, pero esa es otra gran mentira. Hay 2 mentiras. Hay una que tiene que ver, primero, que los impactos de la guerra todavía no se sintieron en los precios domésticos, o sea, porque además estos son precios de febrero. Claro, sí, claro. Entre otras cosas. El IPC que dio ahora. Claro, exacto. Sí. Ese es el primer punto. El segundo punto es, vos el impacto lo tienes hoy y va tardando tiempo en ir desarrollándose esa suba de precios. Pero no solo eso, después hay otra mentira más, eso no tiene por qué ser inflacionario. Supongamos lo siguiente, sube el precio de todos los productos vinculados a la harina, al pan y todo. Bueno, sube. Y sucede que tenemos unos consumidores absolutamente cabrones, pero no quieren dejar de consumir ese producto. ¿Qué pasa ahí? Vos vas a gastar más en ese producto, por ende tenés que gastar menos en otro, con lo cual vas a tener presión a la baja en el resto de los precios. Es decir, en un país que no emitió dinero no tiene ese problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos vas a tener inflación, sí, solo si tenés convalidación monetaria. Es decir, para que el precio que tenga que bajar no baje, entonces el otro sube más que proporcionalmente. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Argentina? Argentina es que viene emitiendo duro y parejo en los últimos 26 meses, desde que agarró este gobierno, no para de emitir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la convalidación monetaria ya existió. Entonces, no es un problema que viene de afuera, es un problema del desastre monetario que viene haciendo este gobierno desde que asumió. Bueno, la última, Javi, porque además Johnny se tiene que ir. Yo me quedo con esta mesa. Vos tenés una mesa impresionante, sí. En serio. Todo esto que estamos hablando, ahora le vamos a preguntar a Martín Tetá, le vamos a preguntar a Roberto Kachanowski, lo estoy esperando a José Luis Esper, que ya llega, a Nicolás Pino, toda la parte del campo. El campo está en asamblea, todavía no hay corte. Sí, me llegaron videitos de tractores, ¿viste? El campo está en asamblea. Sí. Ahora, Javier,
Yo lo escucho al gobierno decir que ya va a ir por la mesa de los argentinos, por los precios, cuidado, por todo lo que ya ha hecho y ha fracasado. ¿Qué margen político crees que le queda a Alberto Fernández? ¿Qué margen de credibilidad para tomar una medida de tipo financiero-monetaria? Te voy a preguntar de otra manera. ¿Qué hace durante estos 2 años, por ejemplo, con la bola del ELIX? Con lo que se llama el déficit cuasi fiscal, la basura bajo la alfombra del Banco Central. A ver, vamos por partes. Todas las políticas que está anunciando, digamos, no son parte de la solución, son parte del problema. Hacer controles de precios, sí, significa ir contra los derechos de propiedad, significa que va a haber desabastecimiento. Va a agravar el problema. O sea, claro, agrava los problemas. Es más, hablar de la ley de abastecimiento es una brutalidad, porque cuando vos pones un precio máximo, ¿sí? ¿Qué es lo que te sucede? Bueno, que tenés un exceso de demanda. Y la ley de abastecimiento es tan loca, ¿sí? Porque vos, por ejemplo, haces un curso de economía básica 1, ¿sí? Hay algo que se llama la ley del precio corto, digamos, o sea, siempre lo que manda es el precio corto. Entonces, digamos, por eso aparece la escasez. No, estos tipos lo quieren arreglar a martillazo que ajuste el brazo largo. Es una cosa verdaderamente disparatada. Por lo tanto, digamos, o sea, implica niveles de violencia que siempre terminan mal, que nunca funcionaron en la historia de la humanidad, nunca funcionaron en Argentina. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que vos decís es, ¿qué puede hacer este gobierno? Mira, una de las cosas básicas cuando vos haces un programa de estabilización para que sea exitoso es que el aumento de ahorro que vos generás con el ajuste tenga como contrapartida un aumento de inversión. Esos casos, digamos, hasta vos podés tener planes de estabilización que sean expansivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para eso vos tenés que ser creíble. Y para ser creíble tenés que tener reputación. ¿Qué reputación puede tener este hombre que un día a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra y a la noche dice otra totalmente distinta? Entonces, tiene un problema de diagnóstico, tiene un problema de medidas, carece de credibilidad y de reputación. Nada de lo que haga le va a salir bien, aun cuando quisiera hacer bien las cosas. Creo que no. No más preguntas, señor juez. Me pareció que no. No. Johnny, gracias. No, un placer, querido. Javier, gracias. Gracias, un lujo.